Bienvenido a este vídeo que verás cómo Rockefeller construyó su imperio petrolero de $1.000 millones. Hoy los llevaremos en un viaje en el tiempo al siglo XIX, donde un solo individuo desató una revolución que cambió para siempre la forma en que miramos el petróleo. Aprendamos cómo John D. Rockefeller, un nombre sinónimo de riqueza, poder e influencia extremos, transformó una mercancía simple en un imperio de $1.000 millones. Nacido en 1839, John Davison Rockefeller fue un magnate de los negocios y filántropo estadounidense, a menudo considerado como una de las personas más ricas de la historia moderna. Su camino hacia una inmensa riqueza comenzó con su entrada en la floreciente industria petrolera a principios de la década de 1850. Rockefeller comenzó como contable, pero rápidamente quedó fascinado por el potencial de la floreciente industria petrolera. En 1863, formó la Standard Oil Company, que rápidamente creció hasta dominar la industria petrolera. Su estrategia, que combinaba la integración horizontal y el uso despiadadamente eficiente del capital, se convirtió en un modelo para las empresas que buscaban dominar su industria. La industria petrolera estaba en su infancia cuando Rockefeller entró en escena. No regulado, caótico y a menudo peligroso, era un mundo maduro para el tipo de orden y control en el que se especializaba Rockefeller. Rockefeller se dio cuenta de que crear y mantener el orden en este caos traería enormes recompensas. Lo hizo centrándose en consolidar las numerosas pequeñas refinerías de petróleo que existían en ese momento. Utilizando su visión para los negocios y el capital que generaron las inversiones iniciales de su familia, adquiriría estas refinerías, estandarizaría sus operaciones y utilizaría economías de escala con gran ventaja. La estrategia funcionó. En 1870, Standard Oil controlaba el 90% de las refinerías de Estados Unidos. Su dominio tampoco se limitó a refinar. Los intereses de Standard Oil se extendieron profundamente al transporte, la comercialización e incluso la compra de tierras petroleras. Este nivel de control e influencia atrajo la atención de los reguladores gubernamentales. En 1911, Estados Unidos. La Corte Suprema dictaminó que Standard Oil se disolviera en varias empresas competidoras, lo que finalmente resultó en la creación de empresas como ExxonMobil, Chevron y BP. Incluso después de la disolución de Standard Oil, el legado de John D. Rockefeller siguió influyendo en la industria petrolera. Las estrategias que empleó persistieron, lo que llevó a una consolidación continua de la industria. La historia de Rockefeller no solo es cautivadora por sus aspectos comerciales, sino también por el alcance de su filantropía. En el momento de su muerte en 1937, Rockefeller había donado más de $530 millones a diversas causas benéficas. Su filosofía era simple: la mejor filantropía busca constantemente las finalidades, una búsqueda de una causa, un intento de curar los males en su origen. Entonces, ¿cómo lo hizo John D.? El ascenso de Rockefeller a un poder e influencia sin precedentes, transformando una mercancía que alguna vez fue simple en un imperio de $1.000 millones? Las respuestas son claras. Sus estrategias comerciales con visión de futuro, sus métodos de consolidación despiadados pero efectivos, y su creencia inquebrantable en el poder de la filantropía desempeñaron un papel central en la elaboración de su legado mundialmente famoso. Y aunque el mundo ha cambiado dramáticamente desde la época de Rockefeller, y la industria petrolera ha sufrido innumerables transformaciones, la influencia y el legado de John D. Rockefeller todavía se siente hoy en el mundo empresarial, y en las numerosas causas filantrópicas que defendió. Este es un testimonio del poder y el impacto duradero que un solo individuo puede tener en el mundo. Esperamos que este viaje al pasado le haya resultado esclarecedor, y se haya inspirado en el espíritu indomable y el legado duradero de John D. Rockefeller. Recuerde, su historia es más que una simple historia sobre la construcción de un imperio petrolero. Es un testimonio del poder de la visión, la dedicación y la creencia en luchar constantemente por un mañana mejor. Únase a nosotros en nuestro próximo vídeo, mientras descubrimos historias más fascinantes del mundo de los negocios y la industria, y las personas que se esforzaron por impulsar sus industrias más lejos, más rápido y para siempre cambiaron el mundo a su paso. Gracias por acompañarnos hoy y esperamos volver a verte pronto. El viaje de John D. Rockefeller puede centrarse en la industria petrolera, pero las lecciones que ofrece son universalmente relevantes. El poder de la resiliencia, la visión y la creencia en luchar constantemente por un mañana mejor son valores que pueden impulsar el éxito en cualquier industria. Una mirada más cercana a la vida de John D. Rockefeller revela a un hombre impulsado no por el deseo de obtener beneficios personales, sino por la aspiración de crear orden a partir del caos, proporcionar valor a los consumidores y hacer el bien por el mundo. Estos principios nos guían en nuestro mundo moderno como lo hicieron durante su época.
A medida que continuamos navegando por las olas de diferentes industrias, conservemos estas lecciones eternas que pueden ayudarnos no solo a crear imperios empresariales sino también, como el señor Rockefeller, a tener un impacto significativo en el mundo. De John D. Rockefeller, nos enteramos de que la adquisición de riqueza no era su única visión. En cambio, se centró en construir un imperio arraigado en el orden, la eficiencia y el servicio y, al hacerlo, dejó una huella indeleble en el mundo moderno, estableciendo un camino que otros han seguido y emulado durante más de 100 años. Recuerde, el camino hacia el éxito es algo más que dólares y centavos. Se trata de las vidas que tocas, el sistema que mejoras y el legado que dejas atrás. Estos fueron los valores que guiaron a John D. Rockefeller en su misión de construir un imperio que resistiera la prueba del tiempo. A lo largo de su carrera, Rockefeller se esforzó por maximizar la eficiencia en la industria petrolera, consolidar recursos y estandarizar operaciones. Estos principios, basados en el poder de organización y la sabiduría para saber cuándo adaptarse, siguen siendo increíblemente relevantes hoy en día. El viaje de John D. Rockefeller es una historia de prueba y error, de desafiar el status quo y superar obstáculos monumentales. Al adoptar estas mismas cualidades, podemos llevar a las empresas a nuevas alturas, redefinir industrias y cambiar para siempre la forma en que funciona el mundo. Rockefeller no creía en vivir una vida desprovista de principios sólidos. En cambio, creía en el orden, la eficiencia, los continuos esfuerzos de filantropía y la búsqueda incesante de un mañana mejor. Estos principios formaron la base de su inmenso éxito, y siguen siendo una inspiración para todos nosotros. No se puede subestimar la magnitud de la influencia de Rockefeller en el mundo. Tomó una industria indómita y la puso firmemente bajo su control. Y tan pronto como ascendió a la cima, su imperio finalmente se desmoronó bajo el inmenso peso de su propio poder. La suya es una historia de victoria y derrota, oscuridad y luz y, sobre todo, tenacidad. La industria petrolera está eternamente ligada al nombre de John D. Rockefeller. A pesar de los efectos dañinos de sus tácticas monopolísticas, y los repetidos llamados a poner fin a la era de los combustibles fósiles, el pensamiento estratégico de Rockefeller, su visión de gran alcance y el imperio monumental que construyó continúan dando forma al mundo moderno. Era un hombre dedicado a la búsqueda del orden, el progreso y la eficiencia, y su impacto en el mundo sigue siendo profundo. Los mecanismos mediante los cuales logró este poder, las estrategias que empleó, los principios en los que creía firmemente, y las costosas lecciones que impartió son los que hicieron a John D. Rockefeller una de las figuras más fascinantes y duraderas del mundo de los negocios. Más que nada, Rockefeller sirve como testimonio de las posibilidades de transformación, del potencial latente que tenemos como individuos, y del impacto monumental que una sola persona puede generar. Mediante un examen detenido del ascenso y caída de John D. Rockefeller's Standard Oil, surgen ciertos principios comerciales estratégicos atemporales. Los que los magnates empresariales, ejecutivos y empresarios siguen aplicando casi un siglo y medio después. Desde el comienzo de su carrera, Rockefeller estuvo comprometido a mejorar la industria de la que formaba parte. Su búsqueda de la eficiencia, su dedicación a crear algo duradero, y su compromiso de retribuir hablan de su legado perdurable. En un contexto global en constante evolución, con el terreno moviéndose bajo nuestros pies, los fundamentos de los negocios encarnados por Rockefeller siguen siendo duraderos, la importancia de la visión, del pensamiento estratégico y la noción de que incluso en entornos caóticos, las oportunidades reales pueden surgir. La historia de John D. Rockefeller es una narrativa de triunfo y adversidad, un testimonio del ingenio y la ambición humanos. Pero lo más importante es que es un recordatorio de que el verdadero éxito no solo se mide por la riqueza acumulada, sino por las vidas tocadas y el mundo cambiado. Mientras reflexionamos sobre la vida de John D. Rockefeller y el tremendo legado que dejó, podemos ver que el poder de la organización, el impulso incesante por la eficiencia, y una visión clara del futuro son atributos críticos para cualquier líder empresarial que desee crear un legado duradero. A medida que continuamos navegando por los vientos en contra del cambio, recordemos a John de la huella indeleble de Rockefeller en la historia. Le regaló al mundo un plan para el éxito que continúa dando forma a las industrias, y allanando el camino para las generaciones futuras de innovadores empresariales. Los principios aclarados por Rockefeller, luchar por el orden, aprovechar el caos, consolidar recursos y ofrecer innovación consistente, encienden una hoja de ruta para cualquier empresa que aspire a hacerse un lugar duradero en los anales de la historia empresarial. En una época en la que las industrias convencionales están siendo perturbadas y transformadas a un ritmo cada vez mayor, tal vez todavía podamos aprender mucho de las hazañas de un hombre que dictó el futuro de una industria que alteró drásticamente el curso de la historia. La historia de Rockefeller es de alturas increíbles y mínimos desastrosos, éxitos notables y fracasos humildes. Ilustra cómo la estrategia, combinada con una ferviente voluntad de tener éxito,
tiene el potencial de transformar industrias y cambiar el mundo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Puedes apoyar mi contenido suscribiéndote para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente vídeo.